El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El título de esta disertación: el poder de la templanza. El poder de la templanza. Envíe y comparta esta señal, este enlace con sus amigos. La heredad de las naciones. La heredad de las naciones. Y comparta esta palabra para que bendiga y edifique a todos aquellos que se conectan a esta hora. Reitero nuestro título: el poder de la templanza. El poder de la templanza. Vamos a leer la base bíblica que hemos tomado para sustentar esta disertación. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Y dice así, la bendita palabra del Señor. Gálatas 5, 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Templanza, usted lo puede notar ahí, una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. La templanza. Primera carta a Timoteo 1:7. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo 1:7. capítulo 1, verso 7. Y dice así la Sagrada Escritura. Primera Timoteo 1:7. Queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Amén. Creo que ese no es el pasaje. De todas maneras es palabra de Dios. Que es la segunda. Allí se habla es de que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, Sino de poder, de amor y de dominio propio. correcto, entonces no es la cita, hay que corregir. Y segunda carta de Pedro 1, 5 al 8. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versos 5 al 8. 5 al 8. Escuchemos lo que dice el apóstol inspirado. Y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia devoción. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El apóstol aquí nos está diciendo que una de las virtudes del cristiano es justamente el dominio propio. Dominio propio no es demonio propio, ¿no? Es dominio propio, es templanza, templanza, templanza. Dice que eso es parte de una serie de virtudes que debe tener un hijo de Dios. Templanza, dominio propio, ¿no? Conocimiento. Y dice que hay que agregarle a esto también amor, ¿sí? Es un proceso. Así es que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él, por su Espíritu, nos dé revelación para que descubramos espiritualmente qué verdad el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra en esta mañana. Amén. Oremos, juntos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Palabra es bendita. Tu palabra, Señor, es poderosa. Ella, Señor, es el pan que alimenta nuestra alma. Ella es como martillo que quebranta la piedra, como espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma, el espíritu, pensamientos, hasta los tuétanos, Señor, las intenciones de nuestros corazones.
Padre, gracias. Esta mañana, Señor, te rogamos que abras nuestros sentidos espirituales a la exposición de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, traiga a nosotros fe. Tu palabra, Señor, traiga fortaleza, firmeza espiritual a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, traiga para nosotros esperanza, nuevas fuerzas, aliento, Señor, para seguir adelante en tus caminos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos reprendiendo toda fuerza oscura, toda fuerza de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y pedimos, Señor, que tu palabra esté iluminando todo entendimiento entenebrecido. Esté destapando todo oído que está tapado. Esté trayendo luz, visión a todo aquel que está enceguecido espiritualmente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Vamos a introducirnos entonces en unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos principales de esta disertación y aplicar estas verdades a nuestra vida, de manera que nosotros podamos tener realmente un tiempo de instrucción, de edificación y de provecho a nuestras almas. Escuchemos. En la vida cristiana tiene que haber un balance. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales, se refiere a que son 9. Primera a los Corintios 12, 7 al 11. Pero no es casualidad que cuando habla del fruto del Espíritu, que también son 9 las manifestaciones, hay un balance entre las manifestaciones del Espíritu en forma de carismas, de dones o espiritualidades. 9 son las manifestaciones del Espíritu, pero cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, también usted puede contar allí 9. ¿Qué indica eso? ¿Que es una casualidad? ¿Que a Pablo le salió bien esa forma de escribir tan simétrica? No, eso no tiene nada que ver con la gramática del pasaje. Ahí hay una verdad espiritual, y la verdad espiritual es que nuestra vida, ¿sí?, en el Señor tiene que ser una vida en perfecto equilibrio. Poder, pero también carácter. Poder del Espíritu, pero también el carácter, el fruto de Cristo o del carácter de Cristo formándose en nosotros. Amén, hermanos. Esto ratifica que la vida espiritual de un cristiano debe estar en pleno equilibrio. Cuando Pablo habla de los dones, habla del poder del Espíritu Santo manifestado a través de nuestras vidas. Y cuando habla del fruto del Espíritu, habla del carácter de Cristo que nos debe formar, que se debe formar en nosotros. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Equilibrio, balance. ¿Sí? En nuestra vida necesitamos el poder del Espíritu, pero también en nuestra vida se tiene que manifestar el carácter de Cristo. Dentro de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, encontramos la templanza. Para muchos, la templanza es la fuerza de voluntad. Sin embargo, estos textos no muestran que la templanza es dominio propio. Nos muestran que la templanza no es fuerza de voluntad. Es dominio propio. Dominio propio. Es decir, el poder que tenemos del Espíritu Santo para controlar, balancear y equilibrar todas las áreas de nuestro ser. Amén. Esa es la proposición, esa es la tesis de esta ponencia. De modo que un cristiano templado es una persona equilibrada. Veamos las áreas. ¿Verdad? Un cristiano templado. No es un bravucón, ¿no? No es un pendenciero, no es un macho man. Cuando se habla de templado, se está hablando de una persona equilibrada. Una persona sobria. Una persona que tiene dominio sobre todas sus emociones, pensamientos, actitudes, gustos, apetitos, etcétera. Eso es lo que es la templanza. Eso es lo que significa ser un creyente templado. Un creyente sobrio. Un creyente balanceado. Un creyente
en equilibrio. En equilibrio. Es decir, espiritual, pero también una persona con cualidades distintivas en su personalidad, en su carácter, en su temperamento. Veamos las áreas de nuestro ser en las que debemos tener templanza. Miremos hoy cuáles son esas áreas en las que debemos tener templanza, equilibrio. Esas áreas en las que, repito, hay que tener dominio. ¿Sí? Tenemos que mantenerlas en equilibrio, bajo control. Número 1. En los pensamientos. En los pensamientos, en la mente. Vaya diciéndolo conmigo. En los pensamientos. Número 2. En las emociones. En las emociones. Emociones. Número 3. En la voluntad. En la voluntad. Dígalo. En la voluntad. Número 4. En las palabras. En las palabras. Las palabras. Número 5. En las acciones y obras. En las acciones. En las obras. Obras y acciones. 6. En las actitudes o motivaciones. Dígalo conmigo. En las actitudes, motivaciones. Y número 7. En gustos, apetitos o deseos. En gustos. En apetitos. Deseos. En esas 7 áreas. Como usted puede ver, esto es una disertación para muchas horas. Incluso, si yo quisiera, yo podría dar esto en una serie. ¿Ve? Pero hoy vamos a tratar de hacerlo, ¿ve?, en 1 hora máximo, para que nos llevemos un mensaje completo y pues nosotros podamos seguir revisando en nuestras casas. Seguir revisando, ¿verdad? Rumiando, caleteando, ¿ve?, sobre lo que la Biblia dice acerca de la templanza. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Miremos entonces la primera de las áreas en las que necesitamos tener control. Los pensamientos. En los pensamientos. Filipenses 4:8 y Efesios 4:23. Vamos a leer esos 2 pasajes. Y lo hacemos rápidamente por cuestión de tiempo, ¿no? Filipenses 4:8. En cuanto a los demás, hermanos, es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto pensad. Aquí el apóstol está diciendo en qué debemos pensar nosotros. Ve. Ahí está diciéndolo con claridad. ¿Qué es lo que debe llenar nuestros pensamientos? ¿En qué cosas debemos pensar? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en estas cosas, vamos a tener una mente sana. Pensamientos sanos. Pensamientos sanos. Así es que en la palabra de Dios está desde hace más de 20 siglos la receta para que el hombre de hoy tenga salud mental. Ahí está. Todo psicólogo cristiano sabe que esta generación en la que hoy estamos viviendo está enferma mentalmente. Necesita sanidad. Y aquí está la receta dada por nuestro Padre Celestial desde hace más de 20 siglos. A su nombre. Leemos el otro texto. Efesios 4:23. Dice la palabra de Dios. Pero renovaos, dice, en renovaos. el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya en Romanos, él había escrito a la iglesia de Roma en el capítulo 12, verso 2. Dice, no te conformes a este siglo. No te conformes. Si tú quieres conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es buena, que es perfecta, tienes que renovarte mentalmente. Y aquí lo reitera a la comunidad de creyentes en Éfeso. ¿Dónde está entonces la clave para nosotros tener control mental, control sobre los pensamientos que llegan a nuestra mente? ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el secreto? Mi amado hermano, renueva tu mente.
Renueva tus pensamientos. Este cerebro que nosotros tenemos aquí tiene una inmensa capacidad de almacenar información. Tú no tienes idea, mi hermano, de lo que cabe en nuestra mente. Por allí hubo una empresa que hizo ese estudio y compararon el cerebro humano con una computadora. Y las computadoras de hoy, en sus diferentes dispositivos, tienen lo que se llama un disco duro. El disco duro es el lugar donde se hace el almacenamiento de la información. Y eso viene por medidas. ¿Ve? Eso viene por medidas. 500 gigas. 1000 gigas que equivalen a 1 terabyte. Y la medida máxima, ¿ves? Le llaman petabyte. 1 petabyte. Y este petabyte tiene una capacidad inmensa de almacenamiento de información. Y lo compararon con la capacidad que tiene el cerebro. Y es impresionante lo que cabe en nuestros pensamientos. Pero el problema es que nuestros pensamientos, nuestra mente está llena de una información que es pecaminosa, que es dañina. ¿Me entiende? Que es maligna, es diabólica, es mundana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer una especie de reseteo en esta mente. Hay que hacer una limpieza. ¿Y cómo hacemos eso? Hay que barrer con la escoba de la palabra toda la información que es una basura y meter la palabra de Dios aquí en la mente. Alabado sea el nombre del Señor. La templanza nos ayuda a controlar nuestro modo de pensar. Un cristiano que no controla sus pensamientos se enferma mentalmente. Oye eso. Hay gente que no es capaz, y estamos hablando de creyentes, no son capaces de controlar sus pensamientos. Por eso están enfermos. Esclavos de los recuerdos del pasado. Y no pueden avanzar, no pueden progresar porque los pensamientos que tienen del pasado se han convertido en una carga, en un lastre, en un obstáculo. Y esto pasa mucho en la mente de las mujeres. Porque las mujeres son más dadas a las emociones. Y cuando los pensamientos de la mente tú le agregas emoción, mi hermano, eso es como escribir con tinta indeleble. Eso no se le olvida. Y ya eso pasó hace 14, 15, 20 años atrás y viven recordando la misma historia de ayer. Dígale amén ahí, el que tiene al lado, dile. Oye, ¿no te has dado cuenta que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos? Y que el Señor vive en el hoy, en el presente. Él es por eso el gran yo soy. Él no dice yo fui o yo seré. Él dice es yo soy. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Yo soy. Es que Él vive en el presente. Es igual, nosotros tenemos que vivir en el tiempo presente. Nuestros pensamientos tienen que controlarse para aprender a vivir en el presente y proyectarnos hacia adelante. El futuro no existe, pero el pasado quedó atrás. Lo que fue hecho, ya fue hecho. Dios crea cosas nuevas. Por eso es que Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué tienes que hacer con eso que hiciste en el ayer, en el pasado? ¿Qué tienes que hacer? Olvídalo, olvídalo, olvídalo. ¿Me entiende? Él sigue diciendo, Pablo es un experto en esto. Eso se ve que el apóstol era un hombre que tenía una mente sana, equilibrada. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva. Oye, nuevamente, nuevos pensamientos. ¿No entiendes? Nuevos pensamientos. Nuevos, tienes que renovarte. A los ministros les hablo. Mire, si usted no renueva su mente, usted va a estar ministrando al Señor, ¿ve? Con una palabra vieja, métodos antiguos, ¿ve? Procedimientos antiguos.
en pleno siglo XXI. Cuando la palabra de Dios nos enseña que hay que renovarse. Esta renovación mental es obvio que trae también renovación ministerial. Continuamos. La mente de un ser humano es un campo de batalla espiritual y Satanás quiere vencernos en este terreno. Ahí es. Ahí es donde el diablo quiere vencernos. ¿En dónde? Aquí. Si él logra vencerte ahí en la mente, listo. Ya. La obra está hecha. ¿Ve? Ya estás destruido. Ya estás vencido. Él no tiene que después hacerte pecar. No, ya. Es que ya te venció aquí en la mente. Lo demás es obra de carpintería. ¿Ve? Él primero te vence aquí. Y después te lleva a pecar, a consumarlo. Y con seguridad vas a caer porque es que ya mentalmente ya estás derrotado, ya estás caído. Una mente vencida se conoce porque es débil. Es débil. ¿Entiendes? No sabe lo que es en Cristo, no lo sabe. No entiende cuál es su posición. No entiende el valor de su redención. ¿Ve? La manera como habla es preso del temor, de la inseguridad, de los celos. ¿Ve? Está vencido ya. En la mente ya está vencido. Miren, en la Biblia usted puede ver la historia de cómo Josué venció al reino de Jericó, a la ciudad de Jericó, y cómo derribaron las murallas. Usted puede darse cuenta todos los días que ellos estuvieron allí dándole vueltas a la muralla. ¿Ve? No se nota una sola flecha, una sola piedra. No se nota absolutamente nada que los habitantes de Jericó hicieron, ¿ve? Mientras que veían al pueblo de Dios danzando alrededor de las murallas. No se ve. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban ya en su mente, estaban vencidos. Ya estaban vencidos. Así que cuando Dios, el último día les dijo, bueno, ahora no solo den una vuelta, den 7. Toquen el shofar, toquen las trompetas y avancen. ¿Ve? No tuvieron que hacer nada militarmente como estrategia para lograr que esta gente se derrotaran, ellos fueran derrotados. No tuvieron que hacer nada, ninguna estrategia militar. ¿Por qué? Mira, mi hermano, porque ya en la mente ellos estaban vencidos. Ya estaban vencidos. Tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Si tú tienes pensamientos negativos, derrotistas, mira, tú no vas a avanzar en la fe ni en el ministerio, mucho menos. Mucho menos. Nada, en nada, porque tienes una mente débil, una mente derrotada, negativa. Ya estás vencido. Continuamos. Cuando un creyente tiene pensamientos sanos y claros, puede dar instrucciones claras y sanas. Así es. Y las instrucciones claras y sanas pueden ser ejecutadas correctamente. Si yo tengo una mente sana, pensamientos claros, pensamientos sanos, pensamientos claros, yo voy a dar instrucciones claras. Y las ejecuciones de la gente que recibe estas instrucciones también van a ser ejecuciones perfectas, bien hechas. ¿Me entiende? Porque la orden que se dio, la instrucción que se dio, el mandato que se dio fue clarito. La gente lo entendió y la gente es fácil que lo ejecute. Pero si tú no tienes una mente sana, si tú no tienes pensamientos claros, ¿ves? Cuando tú das una orden, de la misma manera como tienes tus pensamientos, así será la orden que des. Y cuando la gente ponga en obra lo que tú les estás diciendo, exactamente van a hacer lo mismo, lo van a hacer mal. O es que ellos no entendieron la instrucción con claridad. No le entendieron. Aquí hablo también a los pastores. Usted es un comunicador de la palabra de Dios. ¿Cuántos comunicadores hay aquí de la palabra? Pero resulta que uno, para poder comunicar la palabra de Dios, uno primero tiene que estudiarla y entenderla. Si tú no estudias la palabra
y no la entiendes, ¿qué crees tú que vas a comunicar al momento de pararte en un altar a predicar o a enseñar la palabra de Dios? ¿Qué crees tú que vas a dar? Nada. Nada. ¿Me entiendes? Porque ni tú mismo entiendes lo que estás predicando. Ni tú mismo entendiste y comprendiste lo que estás predicando. Yo no sé cómo hay gente que se para en un altar a predicar palabra de Dios y ni siquiera se han sentado a hacer un estudio bíblico primeramente. No estudian el pasaje. Y después vienen aquí y tienen el coraje, tienen el arrojo de decir que no, es que ellos, el Espíritu es el que les enseña, que el Espíritu es el que le da revelación. Sí, ¿cómo no? Eso es pura improvisación. Y llegan a convertirse en maestros de la improvisación. ¿Me entiende? Eso es una irresponsabilidad. Porque el ministro de Dios, el sacerdote de Dios, el hombre de Dios, es un ministro que está comprometido con la palabra. Su prioridad en la vida es esa, la palabra y la oración. No es otra cosa. Entonces, si yo dedico el tiempo que tengo que dedicar al estudio, a la meditación de la palabra, a la oración, seguro, mi hermano, que entonces sí, Dios me va a dar revelación. Yo le he dicho a varios de nuestros estudiantes, le he dicho que cuando uno está estudiando, cuando uno está escudriñando la palabra, uno comienza a descubrir cosas que un lector común, ordinario, no puede ver. Y el mejor estudio bíblico que yo puedo tener es el estudio por descubrimiento. Y resulta que el verbo descubrir viene del griego apocalipsis. Y uno de los sentidos del vocablo del verbo apocalipsis no solo es descubrir. ¿Cómo comienza el libro de Apocalipsis? Mire cómo comienza el verso 1 del capítulo 1. La revelación. Entonces, el estudio bíblico por descubrimiento, que se llama estudio inductivo, es el estudio que te da realmente revelación. Por tanto, son los únicos que pueden decir en un púlpito: Dios me reveló. ¿Quiénes? Los que estudiaron, los que descubrieron, los que se sentaron allí a pagar el precio, a aprender, a quemarse las pestañas, a doblar rodillas, dile al Señor: ilumina mi entendimiento. Descúbreme, Señor, lo que yo tengo que compartirle al pueblo, lo que yo tengo que aprender y aplicar a mi vida. Continuamos. El cristiano que posee templanza es maduro en el modo de pensar y puede sujetar la mente carnal. Así es. Los Corintios 14:20, Colosenses 2:18, Romanos. Vamos a leer 8:5. esos textos porque allí Pablo usa esta expresión y es interesante. Como dice él, mente carnal. Mente carnal. A los corintios les dice allá que hay que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien No, así no es. No seáis niños en el entendimiento. Esa es la versión que tengo. La traducción dice así. Bueno, adelante. Más bien, sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Así es, en el modo de pensar, en el entendimiento. Pero, ¿qué observamos? Todo lo contrario, ¿no? Creyentes que son entendidos en la malicia, maestros de la malicia, ¿verdad? Pero niños en el modo de pensar. ¿Ve? Doctores de la malicia, pero en el modo de pensar, en el entendimiento, son unos niños espirituales. Seguimos leyendo. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Mente carnal.
Subraye esa expresión ahí en su Biblia, en sus traducciones, subrayenla. Mente carnal. Resulta que había un problema en la iglesia de Colosas. Había unos maestros que no se sabía si eran cristianos, no se sabían si eran rabinos, no se sabían si eran filósofos de la filosofía griega. Pero estaban enseñando unas cuestiones heréticas, una especie como de mezcla, de ensalada de filosofía griega, mitología romana. Estaban enseñando también especulaciones del judaísmo. Y mejor dicho, un tutti frutti ahí doctrinal. Un tutti frutti doctrinal. Los teólogos le han llamado a este problema, le han llamado la herejía colosense. Pero nunca nadie se ha atrevido a decir en qué consistía realmente la herejía colosense. Yo te puedo decir que yo descubrí por revelación cuál es esa herejía. La herejía colosense. Y te aseguro, no lo vas a encontrar en ningún libro de teología. En ningún comentario expositivo, en ningún comentario bíblico vas a encontrar que la herejía colosense no era otra cosa que la cabalística del judaísmo. Cabalística, la enseñanza de la cábala. La cábala, que llegó a tener su auge máximo en el siglo XI, XII de nuestra era cristiana. Pero la cabalística, según ellos mismos, nace desde los días de Abraham, el patriarca Abraham, con un libro que ellos le pusieron el nombre, el Sefer Yetzirah, así se llama el libro. Sefer Yetzirah, el libro de las creaciones. Y es un relato místico, es un relato alegórico, es un relato fantasioso de la creación del hombre. Ellos desecharon la Torá de Moisés, libro de Génesis, en donde está la creación que hizo Dios. Y ellos creen que este es otro relato y que solamente está reservado para los iluminados de la cábala. Existen otros libros. Este libro se compiló y se escribió por allá por el siglo XII de nuestra era cristiana. Se llama el Zohar, el libro del esplendor. Esa es la bibliografía, es la Biblia de los cabalistas, el Zohar. ¿Qué enseña el Zohar? Astrología. ¿Qué enseña el Zohar? Esoterismo. ¿Qué enseña el Zohar? Doctrinas totalmente heréticas. Doctrinas antibíblicas. Ahora, la cábala se ha degenerado, pero hay un sistema exegético que nació 400 años antes de nuestra era cristiana y que los apóstoles del Señor y los profetas de ese tiempo, Ageo, Malaquías y Zacarías, aprendieron. Lo aprendió también los levitas y los sacerdotes de ese tiempo, Esdras, Nehemías. Esa generación llamada la generación del segundo templo aprendió la cábala, ¿sí?, basado en 3 técnicas de interpretación bíblica, llamada la temurá, el notaricón y la gematría. Y hasta finales del siglo I, esta gente lo que hizo, lo que aportó fue sano, fue recto, completamente ajustado a la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas técnicas? Te las repito porque seguramente esas son palabras nuevas para ti. Temurá. Esa es una técnica que consiste en el intercambio de letras dentro de un mismo vocablo. Dentro de un mismo vocablo hebreo. La temurá. El notaricón es la ciencia de los acrósticos. Hay acrósticos en la Biblia. Acrósticos. Ejemplo, amén es un acróstico. Rabí es un acróstico. Y la otra técnica es la gematría. Es que en el idioma hebreo y el griego en que se escribió la palabra de Dios, las letras tienen números, equivalen a un número, tienen un valor numérico.
y las palabras también. La gematría nos enseña que cuando una palabra tiene el mismo peso específico, el mismo peso espiritual, el mismo valor numérico, esas palabras se pueden intercambiar y nos permiten descubrir, nos dan una revelación, un sentido nuevo que casi nadie ve. ¿Quiénes lo ven? Bueno, los que aplican la cábala, los que estudian por este método. Muchas de las predicaciones, las enseñanzas que he estado dando últimamente, he tomado de estas técnicas para predicar. Tal, ¿me entiendes? Tienes que sacar la basura y tienes que meter nuevas palabras, nuevos términos. Eso es pensamiento positivo. El problema es que esas expresiones se apropiaron estos locos, ¿ves? Pero en la Biblia está. Es un pensamiento sano, un pensamiento bíblico, un pensamiento basado en la palabra, la palabra, la palabra. Tercero, fortalecernos mentalmente mediante la lectura de la palabra de Dios. ¿oyó? Ahí está. ¿Cómo te fortaleces mentalmente? Lee la palabra, estúdiala, guárdala en tu corazón, atesórala, memorízala. Escúchala. ¿Eh? Eso es. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Continuamos o paramos? Continuamos. Segundo, Número 2. en las emociones. En las emociones. Hay que ser sanos allí y hay que tener dominio sobre las emociones. El ser humano es un ser emocional. Dios creó las emociones en nosotros. Dios nos creó con emociones. Ahora, si hay un ser, comparando entre el hombre, la mujer, los ángeles, si hay un ser creado por Dios que es altamente emocional, esa es la mujer. La mujer es el ser del corazón. El hombre es el ser de la razón, del raciocinio. Por eso es que el hombre es la cabeza. ¿Me entiende? La cabeza, porque la razón sale de los pensamientos, se forma en los pensamientos, pero las emociones, los sentimientos, ¿de dónde proceden? Del corazón. Del corazón. Ahora, ¿qué es más fuerte? ¿Los pensamientos, la razón o las emociones? ¿Qué crees tú que es más fuerte? Son las emociones, mi amado hermano. Por eso es que Dios, cuando te llama al arrepentimiento, ¿qué es lo que pide de ti? Dame, hijo mío, tu mente. Dame tu cuerpo. No. Dice, dame tu corazón. Yo lo llenaré. ¿Y por qué será? Porque nuestro corazón, como dice el profeta Jeremías, ¿qué es? Engañoso y perverso. Y Dios quiere quitar esas emociones, ese corazón, lo quiere sanar. Bien, en esto necesitamos templanza. En esto necesitamos dominio propio. Nuestras emociones tienen que ser emociones sanas, equilibradas. ¿Me entiende? Atemperadas. ¿Con qué? Atemperadas con el poder del Espíritu Santo. ¿Dicen amén? Amén. 6 emociones básicas tiene el ser humano. Escúchela, apenas las descubrieron los psicólogos en el año 1975. Imagínense. La psicología moderna descubrió apenas en el año 1975 que el ser humano tiene 6 emociones básicas. Tiene más, pero hay 6 que son las básicas. Ahí está, escúchela. El temor. El temor. La repulsión. La repulsión, el asco. Asco. Alegría. La alegría o gozo. Tristeza. La tristeza. Ira. La ira. Sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. La más nociva de todas, ¿cuál creen ustedes que es? La ira.
definitivamente. Todas son dañinas, todas son peligrosas, todas son enfermizas. Bueno, a excepción del gozo. Ahí usted puede ver que hay, creo que 3 que son positivas. La alegría o gozo, ¿verdad? Hay unas que son neutras. Por ejemplo, la sorpresa. Pueden haber sorpresas agradables o pueden haber sorpresas desagradables. El temor. El temor es negativo. El temor es negativo. ¿Ve? El temor a Dios tiene una expresión que es negativa y una que es positiva. ¿Ve? Pero esas son las 6 básicas. Ahora, si usted se da la tarea de escudriñar la palabra, se va a dar cuenta que hay más de estas 6 emociones. Hay muchas más, ¿sí? Pero los psicólogos, pobres psicólogos, apenas descubrieron eso en el año 1975. ¿Se da cuenta? Sí, parece que sí. Pero en la Biblia nosotros encontramos más de 6 de estas emociones, más de 6. Encontramos muchas más. Por ejemplo, la esperanza. ¿Ves? La esperanza. ¿Ves? La esperanza. Eso es una emoción. La esperanza es una emoción. Cuando nosotros hablamos de sentimiento de espera, ¿de qué estamos hablando? De la esperanza. La esperanza. Estamos esperando la venida de Cristo. Por eso tenemos esta perspectiva, este sentido de espera. La dulce espera a su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Continuamos. Estamos en una generación enferma emocionalmente. Así es, eso lo dijo Donald Trump cuando fue presidente de los Estados Unidos. Y esto ha sido confirmado una y otra vez. Más de 400 tiroteos se dieron después que Donald Trump dijo esto. Cuando lo dijo le cayeron a palos toda la nación. Pero las evidencias han mostrado que él tenía la razón. Ahora, Donald Trump, él se muestra como un creyente, un cristiano. ¿Ve? El hecho es que usted y yo tenemos que ser conscientes de esta realidad. Estamos en medio de una generación que está enferma mentalmente, enferma emocionalmente. Aún en el pueblo de Dios encontramos gente enferma, ministros enfermos, con emociones desequilibradas, desadaptadas y predicando aquí en el púlpito. Locos, desequilibrados, desadaptados. Y están aquí predicando en el púlpito. Problemas emocionales serios. Enfermos emocionalmente. Y tarde o temprano, pues, las enfermedades muestran síntomas. Y llevan a la destrucción. Porque una enfermedad mata. Y sobre todo, las enfermedades del alma matan más que una enfermedad del cuerpo. A su nombre. El sacrificio expiatorio de Cristo provee salvación para el alma humana y también sanidad espiritual. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Allá en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramaba, como decía ahora acá el pastor Berkeley, cuando derramaba su amor líquido, ese amor de Jesús, ese amor que lo llevó a morir, a derramar su vida allí, en una cruz, proveyó expiación para nuestros pecados, perdón para nuestros pecados. Pero también proveyó sanidad para el cuerpo, para nuestras enfermedades. Porque cada latigazo efectivamente que él recibió representaba una enfermedad. Representaba una enfermedad. La ciencia médica ha descubierto que hay 39 grupos de enfermedades. 39 grupos. Eso no es casualidad. Pero también proveyó sanidad para los problemas del alma. ¿Me entiende? Los problemas del alma. Los problemas que necesitan sanidad interior. Sanidad interior. Hay gente
que está herida emocionalmente y están ministrando en esa condición. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Primero hay que sanar para después entonces ministrar a otros. Porque yo en una condición de enfermedad, yo no puedo estar ministrando sanidad a nadie. ¿No ve que el primero que tiene que ser sanado soy yo? Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos. El cristiano tiene poder para controlar sus emociones y no son sus emociones las que deben controlarlo. Amén. No son las emociones las que nos deben controlar, somos nosotros. Por eso dice Pablo, ¿no? No nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? Poder. Nos ha dado espíritu de poder para tener dominio propio. Y como dije, no es demonio propio, es dominio propio para que tú controles esas emociones enfermas, para que sanes, no para que ellas te venzan a ti, te dominen a ti, te controlen a ti. Mire, mi hermano, un ministro con los sentimientos a flor de piel, eso es una bomba de tiempo, eso es peligroso, contagioso. Tú no le puedes decir nada firme, no le puedes llamar la atención, no lo puedes corregir, porque de una vez se resiente, ¿me entiende? Se ofende, se las tira de víctima, de perseguido, ¿me entiende? El mártir del Calvario lo dramatiza otra vez porque él se cree que él ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo. O sea, estos son, como yo los llamo, ¿no? Estos son ministros de pura letra y papel. Son ministros galletas de huevo. ¿Dónde te pongo mí? Para que no te quiebres. ¿Qué te digo para que no te ofendas? ¿Qué te digo? A su nombre. Aquí no hay de eso, gracias a Dios, aquí no hay. Aquí no hay, porque aquí todos los que se han quebrado han cogido su camino y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Continuamos. Tercero, Número 3. en la voluntad. En la voluntad necesitamos también dominio propio. Dios colocó en cada ser humano libre albedrío. ¿Cuántos creen eso? Libre albedrío. Usted tiene una mente libre. Tiene la capacidad de decidir, de escoger, de tomar decisiones por sí mismo. Porque Dios le dio esa capacidad. Los que somos de Cristo debemos crucificar nuestros deseos, así como Cristo fue crucificado. ¿Dónde se forman los deseos? En la voluntad. Por un mal deseo fue que Satanás se convirtió en el adversario de Dios. ¿Dónde nació el pecado? ¿Dónde nació el mal? No fue en el corazón de Satanás, fue en la voluntad, en el libre albedrío de ese ángel. Él decidió derrocar a Dios. Él decidió hacerse Dios. ¿En dónde? En su voluntad, en su libre albedrío. En su libre albedrío. Por eso es que nuestra voluntad tiene que estar sometida al Espíritu Santo. Cuando nuestra voluntad la sometemos al Espíritu Santo, entonces Él ejerce sobre nosotros, produce en nosotros la templanza. Y nosotros podemos tomar las decisiones de nuestra voluntad conforme a la voluntad de Dios. Es la única manera en que yo puedo realmente hacer la perfecta voluntad de Dios, rindiendo mi voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Un genuino siervo de Cristo no hace su voluntad en el ministerio, sino que hace la voluntad de aquel que lo llamó a este santo oficio. ¿Quién te llamó al oficio? ¿Quién te llamó al ministerio? Fue Dios. Entonces la voluntad de Él es la que hay que hacer en el ministerio. No es nuestra voluntad. Pastor, ¿y cómo yo hago la voluntad de Dios? Pues rinde tu voluntad a la de Él. Antes de tomar una decisión, consúltale a Él a ver cuál es la voluntad de Él, qué haría Él, qué decidiría Él. A su nombre. El modelo que debemos seguir para agradar al Señor es el de Cristo,
quien no hizo su voluntad, sino la voluntad de su Padre Celestial. Amén. Así es. Él no hizo su voluntad. Y él podía hacerla. Porque él como humano, como ser humano, como hombre, tenía voluntad. Tenía libre albedrío. Pero él cogió su voluntad y la sacrificó. La echó a un lado para hacer la voluntad del que lo envió. Alabado sea el Señor. Y ese es el modelo que tenemos que seguir nosotros. ¿Estás haciendo tú la voluntad de Dios en tu ministerio? Esa es la pregunta para meditar. ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad del que te llamó? Cuarto, Número 4. en las palabras. En las palabras. Tus palabras. Tus palabras. En eso necesitamos también dominio. ¿Me entiende? Necesitamos la templanza para saber hablar, saber qué palabras voy yo a pronunciar. Esto es de mucho cuidado y esto es un riesgo que todo comunicador de la palabra de Dios corre. Cuando tú vas a edificar, cuando tú vas a bendecir a un pueblo, tú tienes que escoger esas palabras. Tienes que decirle a Dios: pon tu palabra en mi boca para yo dar tu palabra y no mis palabras. Porque el pueblo de Dios se edifica es con palabra de Dios y no con palabra de hombre. De lo que abunda en el corazón, hablan las palabras que salen de nuestra boca. ¿Sí o no? Eso lo dijo Jesús. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Las palabras tienen poder creativo, pero también poder destructivo. ¿Oyó? Poder para crear, pero también poder para destruir. Por eso es que hay que saber hablar. ¿Cómo hizo Dios la creación? ¿Cómo hizo el universo? ¿Cómo hizo todo? Por el poder de su palabra. Fueron 10 declaraciones de su palabra que él hizo y todo comenzó a existir. Pero ojo, que por la palabra de Dios también Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y por la palabra que nosotros tenemos en nuestra boca, por esa palabra podemos bendecir o maldecir, construir, edificar o destruir. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que tú hablas. Uy, porque sus palabras son vacías, son muertas. También está escrito: en las muchas palabras abunda el pecado. En las muchas palabras abunda el pecado. De tus palabras, las palabras que salen de tu boca, tiene poder para dar vida o para matar a otra persona. ¿Ves? Santiago dice que de nuestra boca no debe salir como de una fuente que sale, que brota agua, no debe salir agua dulce y agua amarga. Las palabras de un cristiano deben estar saturadas de la gracia del Señor. Así es, palabras llenas de gracia son las que deben salir de nuestra boca para dar gracia, dice, a los oyentes. Dar gracia a los que te oigan. ¿Qué es la gracia? El favor de Dios. Entonces, si yo voy a predicar, si yo voy a enseñar, ¿qué es lo que tengo yo que predicar? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñar? Palabra de Dios, mi amado hermano. Palabra de Dios. Quinto, Número 5. en las acciones y obras. En las acciones, en las obras, también necesito templanza. Nuestras obras serán el fruto de nuestros pensamientos y convicciones. Así es. Lo que yo creo en mi corazón, eso es lo que me impulsa a mí a actuar y a hacer cosas. Buenas obras, cuando mis convicciones y mi corazón está llena de buena palabra. Pero si mi corazón, mis convicciones, mis pensamientos están llenos de malas palabras, mis obras también serán malas. Las obras de un creyente serán recompensadas. Amén. Jesús dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni tampoco el árbol bueno no puede dar malos frutos.
Por sus frutos, dice el Señor nuestro Maestro, que nos conocerán. ¿Qué son los frutos? Tus obras, mis obras. Las buenas obras no producen la salvación del alma, pero sí demuestran que somos salvos. Amén. Por eso la fe de Abraham fue aprobada, porque sus obras mostraban que tenía fe. Sus acciones demostraron que él era un hombre de fe. Como nuestras obras seguirán, aunque nosotros lleguemos a partir a la eternidad, por eso deben ser buenas obras. Amén. A todos nosotros nos va a tocar partir un día a la eternidad, si antes no viene Cristo, ¿no? Porque si viene Cristo, vamos a partir a la eternidad, pero no tendremos que ver muerte. Pero dice la palabra de Dios que aunque tú partas a la eternidad, tus obras aquí seguirán. Y esas obras hablarán de tu fe, hablarán de tu testimonio. El día que yo parta a la eternidad, la obra del ministerio va a continuar. Ustedes son las extensiones de este ministerio. Y en donde quiera que estén haciendo la obra del Señor, ahí estará también una recompensa para este servidor. Y aunque de pronto algunos lo nieguen y digan, no, esta es mi obra, allá el Señor en el tribunal de Cristo le dirá, no, esa es la obra de aquel que sembró en ti la devoción por el servicio a mí. Y él tiene mayor recompensa, porque él fue el sembrador. Tú sencillamente lo que hiciste fue cosechar donde no sembraste, regar. Y la Biblia dice que cada quien recibirá su recompensa. El que siembra, el que cosecha y el que riega. A su nombre, a su nombre. Démosle un aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Sexto, Número 6. en las actitudes o motivaciones. Actitudes o motivaciones. Una buena actitud es la que nos debe motivar para servir a otros. Amén. Una buena actitud. Una buena actitud. Actitud no es aptitud con P. Es con C. Y esto nos habla de una motivación interna, no una recompensa externa. Un ejemplo. Dios va a bendecir a aquel que sirve en la iglesia sin un salario, sin una paga. Y si lo hizo esperando de Dios su recompensa, esa buena actitud va a ser galardonada. Pero si en la iglesia yo tengo que pagarle a alguien para que haga la obra de Dios, esta persona perderá su recompensa, su galardón allá. Lo perderá. No tendrá ningún premio, ningún galardón allá. Porque su actitud, su motivación para servir en la obra fue incorrecta. Y Dios es experto en mirar en los corazones nuestras actitudes. ¿Qué es lo que te mueve a ti a predicar? ¿Qué es lo que te mueve a ti a evangelizar? ¿Qué es lo que te está moviendo a cantar para el Señor? A servirle a Dios. ¿Qué es lo que te está moviendo? Tu actitud, tu motivación tiene que ser correcta. En el tribunal de Cristo serán revisadas las actitudes que nos llevaron a servir a Dios en un ministerio. Amén. Y Él tendrá la capacidad, tendrá la habilidad para ver qué fue lo que motivó, qué fue lo que guió tu corazón, qué fue lo que impulsó tu corazón para servirle. Los que lo hicieron con las actitudes correctas, está ilustrado que edificaron la obra de Dios con materiales que son fáciles de quemarse al fuego. Heno, paja, hojarasca, madera. ¿Ves? Esas son las actitudes incorrectas. Están representadas allí por esto. El ego, ¿me entiende? La vanidad, el aplauso, el elogio, ganancias deshonestas, etcétera. Reconocimiento, aplauso, ¿me entiende? Levantar mi nombre, que mi nombre pase a la posteridad. Pero los que edificaron, dice, con oro, piedras, platas preciosas, esos fueron los que sirvieron con las actitudes correctas.
La primera de las actitudes, ¿sabe cómo se llama? Amor. Ese amor sacrificial que no espera nada a cambio por servir a otro. A su nombre. Continuamos. Las malas actitudes son provocadas por espíritus inmundos y malignos. Así es, malas actitudes. Malas actitudes. Un ejemplo de esto lo podemos ilustrar cuando Pedro, ¿verdad? Jesús acababa de decir que él iba a tener que ser sacrificado, entregado a los gentiles en una cruz. Y Pedro lo llama. Aparte dice, maestro, ¿qué es lo que estás diciendo? Yo creo que tienes que recapacitar. Mira lo que acabas de decir. Si tú eres el hombre, tú eres el líder del momento, tú eres el profeta, eres el ungido de Dios, ¿cómo es que tú vas a decir que te vas a dejar matar en una cruz? ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba siendo influenciado por un demonio. Mira, y Satanás estaba interesado en el alma de Pedro, porque meses después, un tiempo después, el mismo Señor le dijo, mira, Satanás está pidiendo tu alma para zarandearte, pero yo estoy intercediendo para que no falte tu fe en el momento preciso. Y después el Señor restaura, ¿no?, a Pedro, después de haberlo negado 3 veces con maldición y juramento. El Señor lo restaura. Y vemos mucha gente en la Biblia que sirvió a Dios Con actitudes y motivaciones incorrectas. Ananías y Zafira, ¿ve?, queriendo ganarse la popularidad, el reconocimiento de la iglesia. Ellos cogieron y ustedes conocen la historia, vendieron un lote. Hablaron ahí entre nos, ahí en privado. ¿Me entiendes? ¿Cuánto fue que nos dieron? 400 millones. Bueno, vamos a decir que lo vendimos fue por 200 y entregamos los 200 y los otros 200 viene para acá. Uy, esto a los pies de los apóstoles, Esto va a ganar, mejor dicho, no es un reconocimiento aquí. pero óigame, no contaban con que el Espíritu Santo, Estaba ahí viendo el asunto. y que el Espíritu Santo Le sopló a Pedro, óyeme, te tengo la última. Dime, ojo con estos dos. ¿Ve? Los engañó. Entonces, una persona para ser posesa del espíritu diabólico, de un espíritu inmundo, pasa por un proceso. La primera fase es la infestación o manifestación demoníaca, una influencia. Pero de allí pasa al segundo paso. El segundo paso ya no es una influencia, ya no es una infestación, ya no es una manifestación demoníaca. En el segundo paso ya la persona está oprimida. El demonio la oprime. Una enfermedad, una maldición, etcétera. Porque es que hay gente que usted la ve, ¿entiende?, que quieren ser fiel a Dios, quieren servirle a Dios. Es más, algunos están sirviendo a Dios, pero en su economía, Eso no levantan nada. Siempre el mismo círculo vicioso. Le falta siempre el último centavito para el tinto. ¿Ve? Siempre cogen el jornal, cogen la plata. Y eso no tiene que ver con la cantidad. Pueden coger 1 millón de pesos o pueden coger 100 millones de pesos y se le va como agua entre las manos. Cuando uno revisa la vida de estas personas, da cuenta generalmente que no son fieles a Dios con sus diezmos. No lo son. están aparentando. Ellos son diezmadores fieles. Y ellos creen que pueden engañar al mentor. A veces lo engañan, pero yo le digo algo, a mí no me engañan. Porque yo fui entrenado en los números. Yo fui entrenado en las matemáticas. Y no solo eso, a mí Dios me reprendió por esto. Y era un poderoso maestro de mayordomía cristiana, o yo, de diezmos y ofrenda. Pero yo predicaba y no aplicaba. ¿Qué hizo el Señor? Te voy a enseñar. ¡Pam! Me mandó a una clínica. Por poco me muero yo. Y allá el Espíritu Santo toma la palabra. Romanos capítulo 2. Tú que eres maestro de niños, instructor de indoctos, tú que dices que se debe robar,
robas. Ahí entendí yo. Porque era que yo estaba en esa clínica con una a bordo, a punto de una peritonitis aguda. Una peritonitis mortal. Entendí. Le pedí perdón al Señor. Y aprendí la lección. Pero es que yo no solamente era un buen maestro. Es que yo fui entrenado en las matemáticas. Así que a mí no me engaña una persona, un ministro que me viene a mí con una cantidad de diezmos que yo sé que eso no es lo que tiene que aportar para El reino de Dios. a mí no me engaña. De pronto a otros sí, pero a mí no me engaña porque yo fui enseñado y yo sufrí en carne propia lo que es una reprensión por ser infiel, por estar aparentando piedad, pero no transparencia. Y Dios no cree en los aparentes, Dios cree en los transparentes. Alaba a Dios si puede, hermano. Alaba a Dios si puede. Yo no engaño a Dios, ni mucho menos. Ya le estoy diciendo, a mí no me engañan. Y yo sé que tarde o temprano el fruto y la retribución viene de parte del Señor. Y Dios sabe dónde castigar. Dios sabe dónde darle a uno donde más le duele, hermano. Donde más duele. Conocí a un pastor que aparentemente era un hombre muy piadoso, muy fiel en esta parte. Y tenía un carro. Y ese carro, mi hermano, todos los meses no paraba el carro se dañaba una cosa y después la otra. ¿Me entiende? Se dañaba el carro de una cosa en el mes, el otro la otra y así. Y ese varón a mí me consultó, me preguntó, ¿será que yo le pregunté, ¿cuáles son tus diezmos? ¿Cuántos son tus diezmos? No, yo soy fiel a Dios con esto. Yo soy una persona irreprensible. Sí, ¿cuánto? Me dio la cantidad. Y yo le pregunté, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Me dijo, tantos. ¿Cuántos trabajan? Tantos. ¿cuáles son los ingresos mensuales de tu iglesia? Ahí entendió. Este me está haciendo aquí una auditoría. Me está haciendo aquí un interrogatorio. Bueno, a veces tanto, a veces tanto. Yo dije, bueno, mi hermano, por ahí va la cosa, ¿viste? Por ahí va la cosa. ¿Entiende? Nosotros no podemos ser creyentes o ministros con apariencia de piedad. Nosotros tenemos que ser transparentes. Un libro abierto para que todo aquel que quiera ver lo pueda ver y decir, este hombre aplica lo que predica. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no puede ser burlado. Está escrito, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Un creyente que quiera tener dominio sobre sus actitudes debe ser lleno constantemente del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, ese es el remedio para nosotros tener templanza sobre nuestras actitudes, control sobre nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Séptimo, Número 7 y último. en gustos, apetitos o deseos. o deseos. Cuidado con lo que deseas. Cuidado con tus apetitos. Cuidado, mucho cuidado. Mucho cuidado. Cuidado con que tú seas una persona que no puedes tener control sobre tu vientre. Y de pronto creas, como algunos están predicando y enseñando, que ya El ayuno ya no tiene ningún valor delante del Señor. Que en este tiempo ya no es un tiempo para ayunar. Cuidado, cuidado. Porque si tú no tienes control sobre tu vientre, sobre lo que comes, tus apetitos gastronómicos, mucho menos tendrás mucho menos tendrás control sobre los apetitos de la carne. No podrás.
Porque ni tienes sensibilidad espiritual para discernir cuándo te están atacando, ni tampoco tendrás poder espiritual ni sensibilidad para resistir ese ataque. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste, hermano? Hiciste un ayuno, no un medio ayuno. ¿Cuándo fue? Bueno, y no te has preguntado que desde que no ayunas con ese sacrificio, con esa devoción, tus mensajes, tus predicaciones, el respaldo de la unción del Espíritu sobre ti en el púlpito ha disminuido. ¿No te has dado cuenta todavía? ¿Cuándo fue la última vez que tú ministraste una palabra en profecía y Dios te respaldó con esa palabra? ¿Cuándo fue? Porque cuando una persona es llamada a un ministerio, no me venga con el cuento de que a mí Dios me llamó para ser pastor o maestro y más nada. No. El llamado al ministerio es un llamado a una obra completa. Completa. Usted está llamado para servir a Dios. Y de pronto comenzaste como evangelista. Pero tú vas a tener un día que ser un pastor, un maestro, un profeta y hasta un apóstol. Aquí hay carrera ministerial. Aquí hay carrera ministerial. A su nombre. En el interior de cada persona combaten diversos apetitos, gustos y deseos. Así es. ¿Cuál es ese combate Que en nosotros se da interiormente. la carne y el espíritu? Los deseos, los apetitos, los gustos de la carne, los deseos, los apetitos, los gustos del espíritu. Un cristiano mantendrá una lucha interior entre satisfacer sus propios gustos, apetitos y deseos y satisfacer los gustos y apetitos y deseos del Espíritu de Dios. La mala noticia es que este combate es hasta el día en que el Señor glorifique estos cuerpos. Así que no pienses tú que ya, como tienes dominio propio sobre ciertos apetitos, gustos, listo, ya. Dios sabe y el diablo también. Ya él tiene un trato conmigo y él sabe hasta dónde tiene que llegar. No, aquí todavía no, mi hermano. Aquí nadie es producto final todavía. Tú no ves que todavía tienes que bañarte. Porque si pasan 3 días, tu cuerpo ya tiene un aroma de esto. Baba de camello, ¿no? No. Cuerpo glorioso nada que ver. Cuerpo apestoso, que es otra cosa. Mi esposa cuando ella ya siente así que yo como que, ella me dice, tienes que bañarte. Tienes que bañarte. Así que hágale caso a su esposa, yo cuando le diga eso. Báñese. Gloria a Dios. Sí, hay algunos que creen, ¿no? Que creen que cuando ellos tienen más de 3 días, lo que sale de su cuerpo son aromas de rosas, de jardines, de rosal. No, olvídate. Todavía no tienes ese cuerpo glorioso, ¿no? Está prometido. Nada que ver. Nada que ver. La carne apesta, mi hermano. La carne apesta. Amén. Continuamos. El cristiano victorioso controlará los apetitos de la carne. Nefesh. Nefesh. La carne es un vocablo que en griego se dice sarx. Pablo, cuando habla de la carne, sarx, habla de los apetitos de nuestra naturaleza humana antigua, la naturaleza humana que recibimos de Adán. Usa el vocablo sarx, pero en hebreo se usa el vocablo nefesh. Nefesh es como, digamos, ese espíritu animal, ¿entiendes? Es como un espíritu salvaje, exacto, indómito, ese indio que llevamos por dentro. El cerebro primitivo. Ese es el nefesh. Interesante que ese vocablo es el que usa Salomón cuando dice que el que gana almas es sabio. El que gana almas. El vocablo almas allí no es neshama, que es el vocablo que en hebreo normalmente se traduce como alma. El lugar de nuestras emociones, el centro de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Nefesh es el centro de las pasiones, tanto de las bajas como de las pasiones que son lícitas. Porque hay pasiones que son lícitas. Por ejemplo, la vehemencia.
el fervor, el entusiasmo, la ardentía de carácter es una pasión positiva. Pero hay bajas pasiones. Ahí en el nefesh Es donde están escondidas esas pasiones. Allí. Tanto las bajas, ya le digo, Sí. legítimas. Ok. Controlará los apetitos de la carne, nefesh, por el poder del espíritu que habita en su interior. Así es. ¿Cómo controlamos esas pasiones? Por el poder del Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Aquí en mi interior. Concluimos. Concluimos. La templanza es una de las características que identifican a un militar. Porque si hay algo que un militar tiene, es que tiene que ser disciplinado. Amén. Nosotros como militantes del ejército de Jesucristo necesitamos esta manifestación del fruto del Espíritu en nuestro carácter. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hay 7 esferas donde debemos mantener equilibrio. Templanza para controlar nuestros pensamientos. Necesitamos templanza, control y equilibrio de nuestras emociones. Templanza, dominio y control en nuestra voluntad. Necesitamos control en nuestras actitudes y acciones. Necesitamos dominio propio y control en nuestros gustos. Necesitamos dominio propio y control en nuestras palabras. Necesitamos dominio y control sobre nuestras motivaciones. Es dominio propio lo que debemos tener y no demonio propio Amén. o personal. Dominio propio. Pero para lograrlo necesitamos someternos totalmente al dominio del Espíritu Santo de Dios. Nuestro ego tiene que morir para que nazca el carácter personal de Jesucristo en nosotros. Que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Amén. Dale la gloria al Señor, hermano. Dale la gloria a Dios. Démosle la gloria al Señor. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.